bienvenidos a este programa de sábado aquí en Objeto Textual. Muchas gracias a los que nos sintonizan en estas redes sociales. Vamos a tener hoy una charla muy interesante con el doctor Javier Echeverría Esponda. Vamos a hablar del tema de tecnopersonas y cómo, bueno, nos va configurando el Internet. Bueno, más que el Internet, algunas tecnologías. Vamos a tener esta charla. Se vale hacer preguntas y yo las voy a estar leyendo para que, bueno, el doctor Echeverría nos pueda ampliar un poco las dudas que vayan surgiendo. Por el momento, déjenme presentar primero, y antes que nada, al doctor pues, Javier Echeverría Esponda. Es licenciado en Filosofía y Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el doctorado en Filosofía, así como el doctorado en la Universidad de París, en la Sorbona. Fue catedrático de Filosofía y Lógica de la Universidad del País Vasco. También ha sido profesor e investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC y actualmente trabaja en la Fundación Vasca de la Ciencia. Es especialista en ética y filosofía de la ciencia, es autor de ensayos como Telépolis, el cual fue premio Anagrama de Ensayo en 1995, Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno, que fue Premio Nacional de Ensayo en el año 2000, Ciencia del Bien y el Mal en el año 2007, y La Luz de la Luciérnaga, Diálogos de Innovación Social, junto con Ander Gurruchaga del 2012. Y también, bueno, hay un libro que acaba de salir el año pasado que se titula Tecnopersonas, cómo las tecnologías no transforman. En ese sentido, quiero agradecerle mucho que haya aceptado la invitación al doctor Echeverría para que podamos platicar este rato sobre este tema. Y bueno, saludos desde Emiliano Zapata, Veracruz. Doctor Echeverría, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted y un placer estar dialogando con usted. Cuando quiera, empezamos. Claro que sí. Pues empezamos la charla. Fíjese que en estas épocas en donde está presente pues el internet, las redes sociales, el correo electrónico y hoy más con el tema de la pandemia y los trabajos a distancia, el teletrabajo, el home office que también le llamamos, ha cambiado bastante la forma de relacionarnos como seres humanos y también ha cambiado bastante la forma en cómo entendemos esta relación del hombre con las máquinas, con las tecnologías, con la tecnociencia. Y bueno, para ese tema hoy vamos a hablar aquí con el doctor Echeverría, que nos va a tratar de explicar un poco qué es ser tecnopersona hoy en día, en este siglo XXI, y bueno, ¿cuál sería la diferencia entre persona y tecnopersona? En el libro que mencioné al último de Tecnopersonas, es un libro bastante extenso que he podido leer y creo que vamos a ir comentando un poco sobre ese tema. Entonces, mi pregunta, doctor Echeverría, sería, ¿cuál es la diferencia entre una persona y una tecnopersona? Bueno, hay varias diferencias y hay que proceder por aproximaciones, pero como primera aproximación a esa diferencia entre persona y tecnopersona, esta imagen que nosotros mismos ofrecemos, usted y yo, ya vale como ejemplo. No es una definición, pero sí un ejemplo. Usted es una tecnopersona y yo también, en el sentido de que tenemos una máscara, persona significa máscara etimológicamente, una máscara en este caso tecnológica, digital, en una aplicación construida tecnológicamente, tanto su imagen como su voz y la mía exactamente igual, son construidas en el momento mismo en el cual nosotros estamos hablando, conversando y dialogando y platicando, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, ampliando un poco este ejemplo, una tecnopersona es aquella persona que hace cosas, en este caso hablar, en este caso dialogar, platicar, comentar un libro, en fin, debatir, mediante las tecnologías digitales. O sea que, y bueno, esto es posible porque en el momento mismo en que se está produciendo esta interacción entre usted y yo,
hay un sistema tecnológico, las aplicaciones, las apps, que posibilita el que lo que yo estoy diciendo ahora mismo quede digitalizado instantáneamente en el momento de decirlo, sea transmitido a través de Internet y de redes telemáticas a México, a Veracruz, en fin, o a otro lugar del mundo, ¿no? Y eso me permite a mí, por lo tanto, estar hablando muy lejos de donde estoy ahora, ¿no? Por lo tanto, las tecnologías digitales amplían las capacidades humanas. Es claro que amplían las capacidades humanas, las mejoran, si se quiere, incluso, pero también plantean problemas y muy importantes, puesto que para que esto sea posible, lo que yo digo y mi propia imagen ha tenido que ser sintetizada en forma de datos. Y entonces una tecnopersona ya, en una definición más precisa, es aquel conjunto de datos o sistema de datos digitales que tanto usted como yo estamos generando en nuestro diálogo. Esto es una tecnopersona. O sea que, por lo tanto, no es solo la imagen y la voz, sino exactamente los datos. Los datos, y esos datos no son de usted ni míos, o sea que, sino que esos datos son de la aplicación, pongamos Facebook, donde se emita este programa, que se puede reemitir y reenviar, etcétera. Entonces, nuestras tecnopersonas y nuestro diálogo irá siendo un tecnodiálogo en la medida en la cual vaya siendo repetido, transferido, transmitido a través de diferentes sistemas tecnológicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos ante un nuevo tipo de objeto, ya que su programa versa sobre los objetos, basado en una nueva escritura, porque es cierto que es una escritura digital. A esto son tecnolenguajes, no, nosotros, usted y yo, estamos hablando una lengua, un idioma, pero nuestra propia voz es digitalizable y transmitible y representable gracias a unos tecnolenguajes de digitalización de nuestra voz, reconocimiento de voz, transmisión de voz y sintetización de la voz. A continuación, usted me oye porque el software de síntesis de la aplicación que estamos usando le permite escucharme y verme, y yo exactamente igual. Por lo tanto, esto es un tecnodiálogo, lo que estamos teniendo usted. Este diálogo solo es posible a través de las tecnologías. Si yo estuviera allí en México o usted aquí en España, usted y yo podríamos platicar tranquilamente cara a cara, pero ahora podemos hacerlo gracias a la mediación tecnológica. Bueno, pues esto es lo tecno. Lo tecno es este sistema tecnológico que permite múltiples acciones humanas. En este caso, el ejemplo es un diálogo, una plática, una conversación entre usted y yo, pero exactamente igual con otras tecnologías y con otras aplicaciones se pueden hacer muchas cosas más. Se puede hacer, por ejemplo, jugar mediante videojuegos, y por lo tanto los videojuegos son otra de las tecnologías relevantes para esto, y se puede también, ¿por qué no?, lanzar misiles mediante bombarderos. O sea que, entonces, por lo tanto, esos serían tecnomisiles, puesto que, digamos, el misil al final efectivamente es un arma industrial, pero la orden de disparar el misil está dada mediante medios digitales, mediante tecnologías, ¿no? Por lo tanto, las tecnologías digitales son instrumentos para la acción humana. Acción, o sea, permiten actuar, permiten no solo dialogar, sino hacer mil cosas más, permiten transferir dinero, transferir capitales a través de las redes. No hablo solo del Bitcoin, sino simplemente llevar millones de dólares a los fondos fiscales, a los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, claro, digamos, la ventaja que esto ha supuesto, la aparición de estas tecnologías digitales para el flujo del dinero, de los capitales, es enorme. Y eso no sucede en Internet, sino que sucede a través de otras redes, las redes financieras, que son tan importantes o más importantes incluso que Internet, puesto que el capitalismo actual, es obvio que estamos hablando del capitalismo, funciona gracias a estas tecnologías y no solo, por lo tanto, las relaciones sociales. Con esto termino esta primera presentación. Una cosa son las redes sociales y otras son las redes financieras. Y las redes financieras son determinantes en el mundo actual. Entonces está muy bien hablar de las redes sociales, ciertamente son muy importantes, pero sin olvidar
que hay gente en este mismo momento que está mandando millones de dólares, millones de pesos, millones de euros a través de las redes, invirtiendo en bolsa, vendiendo acciones, comprando acciones. Esto es el tercer entorno, como yo lo llamo, es decir, la posibilidad de actuar y de interactuar entre personas, entre tecnopersonas, bien entendido, gracias a todo este sistema tecnológico tan complejo que estamos usando usted y yo en este momento mismo. Así es, muchas gracias. Creo que queda bastante claro el sentido de que nosotros somos personas en el mundo real y que, bueno, a través de acceder a estos dispositivos y tecnologías, nos convertimos en grados diferentes, en usuarios, datos, en estas tecnopersonas. Y yo recuerdo también mucho el tema que antes habíamos platicado cuando estuvo por acá en México, en Jalapa o en San Cristóbal, venía desarrollando también el tema del tercer entorno y de las cavernas digitales. En estas cavernas digitales, los usuarios, bueno, tienen estos nichos donde, bueno, se distraen, compran en línea, enseñan, tienen clases o este tipo de cosas. De ahí recuerdo que pasaba al tema de los señores del aire, porque hay una imbricación entre tanto los nichos, la nube y este tercer entorno con los señores del aire. ¿Nos podrían mencionar qué son los señores del aire o cómo podemos entender que se desarrolla este tipo de situación? Sí, esa hipótesis pues yo la emití ya hace muchos años, en 1999, en mi libro Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno, pero quizá 20 años después es más válida todavía ahora que hace 20 años, ¿no? Puesto que en aquella época no existía Google, ¿eh? El mundo ha existido sin Google, ¿eh? Aunque, y no existía Facebook tampoco, ni existía Instagram, ni existía Twitter, ¿no? Es decir, que cuando yo publiqué aquella hipótesis de los señores del aire, me refería pues a Microsoft, a Apple, a Nokia, a Ericsson, hablaba de videojuegos, decía que Nintendo, Sony eran señores del aire, decía que American Express y Visa eran señores del aire, pero eran señores del aire de finales del siglo XX. Mientras que hoy en día hay nuevos señores del aire enormemente poderosos que son las empresas más ricas del mundo y más poderosas del mundo. El listado de las empresas más ricas del mundo son, no sé el orden exacto, pero vamos, básicamente es Alphabet, es decir, Google, Apple o Apple y Alphabet, a continuación Facebook, a continuación Twitter, Microsoft y alguna China que aparece a continuación. Esas empresas en el año 1999, las chinas ni existían, tampoco existían, ¿no? Pero sin embargo hoy en día son poderosísimas, ¿no? Pues porque efectivamente Internet en China no se había creado todavía, pero en este momento en China, que hay 1.300 millones de seres humanos, donde más se usa Internet es en China. Y es importante tener presente esto. O sea, es decir, yo por lo tanto, mi hipótesis de los señores del aire, yo me centro, porque yo vivo donde vivo en España y usted vive en México, y nuestros señores del aire son efectivamente Apple, Amazon, Google, Facebook, Twitter, etcétera. Pero hay otros señores del aire, y por lo tanto no hay que olvidarlos esto. Bien, entonces estas empresas son empresas, bien entendido, no son son tecnopersonas también ellos, y ellas son marcas, y luego habrá un consejero delegado de la empresa correspondiente, pero lo importante es el logotipo de Google, el logotipo de Facebook, el logotipo de Apple, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, estas tecnopersonas, esa es la máscara de la tecnopersona de estos grandes señores del aire, ¿no? Y esa máscara la tenemos metida en nuestro cerebro y, por supuesto, en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos celulares y por doquier, ¿no? Esas máscaras hace 25 años no existían, no existían y hoy en día están difundidas por todo el planeta. Bueno, pues esto es el nuevo poder de los señores del aire que, desde mi punto de vista, ya entrando en mayores detalles, la metáfora que yo utilizaba entonces, que sigo utilizando, por cierto, es que son señores feudales y por eso los llamo señores del aire, por analogía con los señores feudales que los había en China también, no solo en Europa, había señores feudales en China, no hay que olvidarlo nunca, y en Japón, ¿no? Bien, entonces, los señores de la tierra, como se les llamaba entonces, tenían una población, dominaban un territorio, un trozo de tierra,
pongamos pues la Toscana en Italia, vamos a suponer, ¿no? O la Galia, por hablar de Francia, ¿no? Y efectivamente la población que había allí eran súbditos del noble, del aristócrata, que dictaba cómo había que hacer las cosas y que cobraba impuestos por el uso, podía mandarte a la guerra y en cualquier caso te obligaba a hacer las cosas como él disponía. Era quien establecía las leyes. Esto es anterior a la existencia de los estados. Entonces, a mi entender, volviendo en cambio ya al mundo contemporáneo, en el aire, en el mundo digital, en el aire digital, el aire digitalizado, el aire hoy en día es un espacio de flujos. La información está en las pantallas, sin duda, pero fluye a través del aire digital, fluye a través de las redes, ¿no? Esto yo suelo poner como ejemplo siempre el que en una sala uno esté donde esté, puede mirar qué wifis hay accesibles a través de su teléfono celular. Y entonces esos son los señores del aire. O sea, las 15, 20 wifis que hay en este momento, pues en donde usted esté o en donde yo estoy, usted está adscrito a una de estas wifis o puede estar a varias, ¿no? Pero efectivamente estas wifis son la marca del señor del aire que domina el espacio en donde usted está hablando. Bien, son señores feudales, insisto, porque no hay democracia ninguna, ninguna porque, vamos, no hay elecciones. O sea, yo no he elegido a Zuckerberg, no lo he elegido, nadie ha elegido a Zuckerberg, nadie. Sin embargo, este manda como el que más, o sea, manda como el que más, pone las normas que hay que cumplir en Facebook, si te portas mal te expulsa de Facebook, incluso le puede cerrar la cuenta a Donald Trump, vamos, esto no tenía precedentes, ¿no? O sea, esto muestra que el poder de un señor del aire es comparable o incluso mayor que el poder del presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? O sea, bien, entonces, ahora, a continuación, si pensamos ya en los usuarios, en los súbditos de los señores del aire, somos nosotros, los usuarios, las tecnopersonas, ¿no? Porque el señor del aire te modela, te troquela, te da imagen, te da voz, pero te dice cómo tienes que actuar y cómo no puedes actuar, ¿no? Las leyes las pone él, las pone la empresa correspondiente, no hay juez ninguno al cual apelar. Cuando uno pincha acepto al actualizar el software o simplemente al utilizar una determinada aplicación, acepta y no tiene más remedio que aceptar. O sea, y por lo tanto no hay democracia ninguna. Que luego a continuación hay millones de personas en las redes sociales, claro, pero que haya millones de personas no es lo mismo que democracia. Yo mantengo a Montesquieu y la división de poderes. Si no hay distinción y diferentes modos de constituir el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, no hay democracia. Entonces, esto sucede. En Google no hay democracia, puesto que no hay ni poder legislativo. ¿Dónde está el Parlamento de Google? ¿Dónde el de Facebook? ¿Dónde el de Amazon? ¿No? Entonces, bueno, pues esta es la idea. O sea, la idea es que los señores del aire, que son empresas, es cierto, pero su poder es tal que es mayor que el de los estados. Y por lo tanto, democratizar estos feudos informacionales, estos tecnofeudos, como también los llamo yo, porque son feudos tecnológicos, esa sería la tarea. Y para eso en el libro, Lola Almendros y yo, puesto que es un libro coeditado por dos autores, llamamos a la rebelión de los usuarios. A la rebelión de los usuarios, es decir, a diferentes formas de acción para que ese poder enorme, tecnopoder lo llamamos, que tienen las grandes empresas transnacionales de las tecnologías digitales sobre nosotros, sea algo más democrático. O sea, eso va a ser una tarea de varias décadas, porque dada la situación es de monarquía absoluta, de monarquía absoluta. No hay república ninguna. México es una república, pero Facebook no es una república, y Google tampoco es una república, aunque tenga millones de usuarios, ¿no? Porque una república implica unas normas, un gobierno, una gobernanza, unas leyes, unos jueces, y por lo tanto este es mi mensaje, como digo, ya desde hace 20 años, pero ahora con estos ejemplos que pongo, que son obvios, ¿no? Y que todo el mundo comenta y que se ejercen precisamente en base a los datos. Es decir, que lo que les interesa a todas estas grandes empresas son nuestros datos, es decir, no lo que somos
como ciudadanos ni como personas. A ellos no les preocupa lo más mínimo a usted que le vaya bien en México y a mí que me vaya bien en España. Pero cuando estamos en el aire, cuando estamos online, entonces nos tenemos que respetar sus normas estrictamente y ellos se están quedando ahora mismo con nuestros datos. Ellos se están quedando, porque si no, no sería posible esta conversación que estamos teniendo usted y yo si la aplicación que estamos usando no estuviera archivando y digitalizando todo, o sea, mis gestos, sus sonrisas, las mías, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo que hacen los usuarios, también lo que hacen no solo usted y yo, sino también todo lo que hacen los usuarios, si se van de la pantalla, si chatean, si no chatean, bueno, pues esta es un poco la idea. O sea, los feudos de los señores del aire, perdón, controlan todo, controlan y vigilan, por decirlo en términos de Zuboff, la autora del Capitalismo de Vigilancia, controlan y vigilan todo lo que se hace en el mundo digital, en lo que los usuarios hacemos en el mundo digital. Es correcto, a mí este tema me ha apasionado y bueno, ya estaba investigando, me acuerdo ahí con el doctor José Antonio Hernández, al cual pues, le mando un saludo y que yo sé también es su buen amigo y colega. Gracias a él ha podido compartirnos esos temas. En aquel tiempo en que estudiaba por ahí el máster, el primer libro que me dio para adentrarme en estos temas que estamos comentando fue el de Telépolis, el que ya comenté, y a mí me sorprendió mucho que en aquel tiempo usted estuviera trabajando ese tema de la aldea, del de Telépolis, y cómo, bueno, a través de esas pantallas se llegan a ciertas formas de entendimiento o de dominación, como lo acaba de mencionar, y hace 10 o 15 años, como él lo mencionó, no existía Facebook, no existía el Instagram y todas estas grandes empresas a las cuales hoy damos por descontado, incluso a esta nueva plataforma de Zoom, que en sí nos facilita las cosas, pero también los datos que nosotros generamos, las imágenes, los bits, la voz, les sirven a ellos para comercializar. En el mismo tema de estos señores del aire, ejercen también lo que usted denomina tecnopoder, y esto es muy importante que las personas lo sepan porque las redes sociales o estos señores del aire, bueno, no hablando solamente de las redes sociales, sino todas estas grandes empresas que al fin y al cabo para ellos somos unos y ceros. Estamos en nosotros dando la información, ellos lucran con esta información y como lo bien comenta, pues tienen el poder, tecnopoder, porque estamos en este tercer entorno de vetar a la gente, de bloquearla o incluso a veces si les conviene, dejar que hagan ciertas actividades que a veces no están permitidas por ellos mismos y en sus reglas, ¿no? Eso se me hace muy interesante. Quisiera compartirle algunos comentarios que están llegando. Antonio Salguero manda saludos, Ángel Echevarría manda saludos, interesante charla. Jorge Pérez Quinto manda saludos también. Juan Carlos manda saludos. Julio César Maruri también, que estaba en clase, el doctor Maruri, saludos. Hay una pregunta y quiero leerla, la de Jorge Pérez Quintos. Dice, los señores del aire, como los denomina, se están posicionando como los nuevos dueños del mundo de alguna manera. Sí, se ha ido la voz. Ah, bien. La pregunta es, no sé, ya me escucha. Sí, ahora sí. Perfecto. Le decía que la pregunta del doctor Jorge Pérez Quintos menciona, los señores del aire se están posicionando como estos nuevos dueños del mundo. Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. Del mundo digital, del mundo digital. Es decir, mi hipótesis es que hay en la época actual hay tres mundos, tres entornos los llamo. Primero la biosfera, la naturaleza, el campo, el mar, las montañas, etcétera. Eso sigue existiendo y seguimos seguimos teniendo cuerpos, o sea, nuestro cuerpo de carne y hueso es primer entorno. Existe también, siguen existiendo las ciudades, los estados, y somos ciudadanos de un país o de otro, de una ciudad o de otra, tenemos nombre propio, en fin, mil cosas, hemos hecho tales y cuales cosas en el país correspondiente, segundo entorno,
pero ahora somos tecnopersonas en el tercer entorno, en los mundos digitales, ¿no? Entonces los señores del aire son los dueños del tercer entorno. Y no tendría por qué haber sido así, ¿eh? Porque es que no lo eran, ¿eh? No lo eran, ¿eh? Entonces, Internet era una infraestructura, no digo democrática, pero sí por lo menos compartida y gobernada pues de manera bastante autogestionada por los usuarios, esto a finales del siglo pasado, a finales de los años 90. Entonces, lo que se ha producido por parte de estas grandes empresas es una conquista de Internet, conquista, ¿eh? O sea, conquista tecnológica, tecnoconquista. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos son los que han desarrollado el buscador de Google, el muro de Facebook y las 1000 aplicaciones que hoy en día masivamente usan los seres humanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, sigue habiendo poder, los estados siguen teniendo poder en el segundo entorno, y en el primer entorno hay antiguas modalidades de poder, no cabe la menor duda. Es decir, un terremoto es un terremoto, ¿eh? Un maremoto es un maremoto, ¿eh? Y la naturaleza sigue teniendo un poder en el primer entorno, pero en el tercer entorno quienes mandan claramente son estas grandes empresas a las que ya he aludido al respecto. Bien, entonces por lo tanto son los dueños del mundo, del tecnomundo, ¿eh? Son los dueños del tecnomundo, y por eso yo distingo entre mundos y tecnomundos, ¿eh? Y en general entre personas y tecnopersonas. Las personas estamos en nuestra ciudad y tenemos nuestro cuerpo, ¿eh? Somos cuerpos, ¿eh? Somos cuerpos. Yo tengo cuerpo, ¿eh? Bien se puede ver, ¿eh? Pero yo ahora que me estoy tocando, pues no sé, el moflete, la imagen que sale, usted no puede acceder a mi moflete, no, simplemente ve mi tecnomoflete, o mi tecnoacción de tocarme, pero yo sé que soy y experimento mi corporalidad, ¿no? Por lo tanto, hay que afirmar la corporalidad, ¿eh? Ahora, dicho esto, que hay que afirmar la corporalidad, efectivamente, también hay que tener presente que hay un día, hay tecnocuerpos, tecnocorporalidad. Pongamos que hay cyborgs en el sentido de Donna Haraway, ¿no? O sea que es una idea muy larga y muy interesante la que Donna Haraway propuso con los cyborgs, ¿no? Pero efectivamente entendemos nosotros que el término tecnopersonas es más preciso, porque persona, cuando mi imagen no es un organismo. Esta imagen ni la suya es un organismo. O sea, tenemos un organismo detrás de nosotros, en donde estamos, en el despacho, en mi casa, en donde yo estoy, y usted en la sala en donde está. Somos organismos, pero en el momento que somos digitales, somos digitalizados en Zoom, pues ya somos tecnoimágenes, tecnopersonas, son máscaras digitales. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que son estas grandes empresas las que componen nuestras imágenes, las hacen ellos, las hacen ellos. Y por lo tanto, tener claro la distancia y la diferencia entre mi imagen digital y mi voz digital y, por el contrario, mi cuerpo material, orgánico, esta es un poco la idea básica. O sea, es cierto que cabe hablar de cyborgs, pero las tecnopersonas nuestras son imágenes digitalizadas de las personas, imágenes o voces digitalizadas, ¿no? Y esa es un poco la especificidad de nuestro planteamiento. Y por lo tanto, no estamos hablando de biopolítica, sino de tecnopolítica. Tecnopolítica, la biopolítica es muy respetable, o sea, y el cuerpo, ciertamente, todos los Foucaultianos, es muy importante la biopolítica, pero entendemos, y esta es nuestra propuesta, que hoy en día, a través de las redes sociales, ante todo, hay poderes tecnopolíticos. O sea, el tecnopoder, ante todo, es un poder informacional, es un poder de datos. Volviendo a la cuestión de los datos, o sea, quien domina los datos, quien almacena en las nubes los datos, la nube es la gran caverna. Volviendo al tema que mencionaba usted de la caverna digital, su encarnación principal hoy en día son las nubes, y cada señor del aire tiene sus nubes. Google tiene sus nubes, Facebook tiene sus nubes, los chinos tienen sus nubes, ¿no? O sea, las grandes empresas chinas, ¿no? Entonces, en este momento ha surgido un tercer mundo en el sentido de tercer entorno, en donde grandes señores feudales, grandes empresas, dominan a millones de usuarios dominando sus datos. ¿Por qué? Porque gracias a sus datos tienen el poder de reconstruir las imágenes, y no solo de reconstruirlas, sino de modificarlas y transformarlas. Y con esto ya doy un salto cualitativo, o sea, respecto al tecnopoder.
no solo ellos, estas grandes empresas, tienen el poder de digitalizar lo que estamos diciendo y hablando usted y yo, sino que si se ponen a la tarea, cosa que no van a hacer, pero podrían hacerlo, podrían modificar lo que yo estoy diciendo y hacer un tratamiento de mi voz y tratamiento también de mi imagen, ¿eh? Y eso es perfectamente posible hoy en día. Quiero decir que podrían perfectamente hacerme decir lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Eso sí que es poder sobre las personas, ¿no? Entonces, esto ya es que en ese momento uno pasa a ser como una marioneta, como en la caverna de Platón, ¿no? Y por ahí va la imagen de la comparación con la caverna de Platón, ¿no? O sea, en la caverna de Platón había unos titiriteros que construían a las personas, a los seres humanos, ¿no? Bueno, pues exactamente igual, esto sucede hoy en día, pero tecnológicamente. Entonces hay grandes empresas que son como tecnotitiriteros que construyen nuestras imágenes. Entonces, claro, está este poder de crear tecnopersonas, de modificarlas, de transformarlas, de decir, bueno, pues este señor no me gusta lo que está diciendo. O sea, si Facebook en su momento no le gusta lo que yo estoy diciendo, pues lo cambiará, lo editará y yo saldré en Facebook diciendo otra cosa completamente diferente de lo que estoy diciendo. Esto es tecnopoder, valga como ejemplo de lo que es el tecnopoder, y yo entiendo que es preocupante como mínimo, vamos, diría muy preocupante, incluso diría indignante, indignante. Entonces, me acuerdo aquí en España de los indignados, de hace unos años, ¿no? El movimiento del 15M, ¿no? Pues en este momento tendría que haber tecno-indignados, porque la situación es altamente preocupante en el sentido, y pongo un último ejemplo, sobre todo es preocupante, no por mí, que ya soy un veterano y en fin, soy una persona completamente irrelevante, ¿no? Por los niños a través de los videojuegos, en este momento en España y en México igual, a los 2, 3 años, a los 4 años, ya un niño o una niña está con su teléfono celular jugando a través de los videojuegos, que los videojuegos están implementados en los celulares desde hace 8 o 9 años. No, no, Sí. pero claro, a partir de ese videojuego, entonces ya el niño o la niña es que constituye sus redes neuronales al jugar, se aprende jugando, pero es que las redes neuronales, la propia persona se constituye al hacer cosas y en concreto al jugar, ¿no? Entonces en este momento los grandes agentes tecnológicos están modelando a los niños y niñas desde los 3 o 4 años y el sistema educativo y los padres ni se enteran de que esto sucede. Entonces yo creo que la situación es, insisto, preocupante y un puntito indignante. Eso es tecnopoder. Es de pensar. Muchas gracias, doctor. Realmente están mandando muchos saludos y hay preguntas. Les agradecemos a todos los que nos ven. Muchas gracias por mandar los saludos. Están diciendo muy interesante la conferencia, esta charla, y también les surgen bastantes preguntas y eso es muy bueno y quiero compartirle algunas. Manda saludos, profesor Cecilio González Marín, Oliva, y ya se me fueron para abajo. Pero bueno, vamos a ver con las preguntas. Oliva pregunta, ¿es posible que ese tecnomundo comparta valores con los otros mundos? Julio César Maruri menciona, ¿podremos salir de esa caverna digital o cada vez nos adentramos más? Profesor Cecilio, ¿qué tipo de factores fortalecen al tecnomundo? Muy interesantes preguntas que están lanzando. Muchas gracias. Vamos a tratar, bueno, de charlar sobre esto. No sé, doctor Echeverría, ¿con cuál le gustaría empezar de las tres? Se las vuelvo a repetir si gusta. Sí, no, ya he oído las tres, ¿no? Si compartir valores entre el El tecnomundo tecnomundo, y el así es. mundo urbano y el mundo rural, pues Ujú, sí es posible. Voy a mencionar solo un ejemplo, ¿no? Es decir, si entendemos el tercer entorno como un ecosistema digital de la información, de los datos, ecosistema de los datos, ¿no? Entonces, la contaminación en el tercer entorno es un problema que vale también para la contaminación en la naturaleza, en la atmósfera, por ejemplo, en el primer entorno, y vale también para la contaminación en las ciudades. Entonces, hay una tecnocontaminación que es la contaminación digital, las fake news, el lanzamiento
Sí. sistemático de fake news, eso es contaminante, es contaminación, ¿eh? Y se hace para contaminar, ¿eh? O sea, entonces, por lo tanto, sí que es posible la lucha por la limpieza, por cómo tratar los residuos, cómo eliminar el ruido, cómo eliminar la contaminación del medio ambiente, porque estamos hablando de medio ambiente. El tercer entorno es un medio ambiente, ¿eh? Hay un medio ambiente atmosférico, natural, hay un medio ambiente urbano y hay un medio ambiente digital hoy en día. Entonces ahí hay un ejemplo muy, muy claro de problema y valor compartido entre los tres medios ambientes. Podría decir más cosas sobre lo compartir valores, pero vamos, con esto ya vale. Segundo, al respecto, ¿Cómo salir ¿podremos de la salir o no? caverna digital? Pues no, en este momento no es posible salir, no es posible salir porque Estamos bien. somos súbditos. Lo más que se puede hacer, y yo lo aconsejo, es uno de los modos, es emigrar, emigrar. Emigrar ya es una acción muy importante, ¿eh? Emigrar me refiero sin salir de donde vivimos, ¿eh? O sea, emigrar digitalmente. Entonces, cambiar del señor del aire, amenazarle al señor del aire que a nosotros nos controla con que, oye, que nos vamos, ¿eh? Que nos vamos a la competencia, ¿eh? Nos vamos, acaba de suceder ahora con Ya Facebook y pasó, claro. WhatsApp, ¿no? Entonces, mucha gente hemos ido a Telegram y hemos ido a Signal y a otras grandes empresas, y esto ha producido un impacto tremendo en Facebook, en el sentido que WhatsApp ha modificado su política de control de datos. ¿Por qué? Porque ha habido una cierta sublevación de los usuarios, ¿no? Y por lo tanto, no es salir, no es salir, sino emigrar. O sea, pasamos de una nube a otra nube. Bueno, entonces ya, pero eso ya es muy importante. Podemos elegir mejores o peores nubes. No estamos obligados a usar el navegador de Google. Hay otros navegadores. ¿Por qué no usamos otros navegadores aparte del de Google que existen? Y segundo, idea más profunda, más larga todavía, por la cual yo estoy, hagamos redes sociales cooperativas generadas en software libre, bien entendido, generadas pues, por los propios usuarios y por los mantenedores, los que saben de software libre, los tecnólogos, diseñadores que saben hacer estas cosas. Hagamos pequeñas redes sociales, pues por ejemplo, en Chiapas, por poner un ejemplo, o en Veracruz exactamente igual. Es decir, que no tiene por qué ser una red global, basta con una red local, pero una red local efectivamente autogestionada, ¿no? Y esto se puede hacer. No es salir, insisto, sino si es que en cambio emigrar y de un lugar de un lugar digital, de un feudo, logramos una cierta liberación, liberación en el sentido de que pasamos a determinar nuestros propios destinos en lugar de estar determinados por cómo va a ser mi imagen y cómo voy a salir yo digitalmente y qué va a suceder con mis datos. Y la tercera pregunta, los factores que pudieran enriquecer el tecnomundo, pues bueno, ahí al respecto, sin duda, es que hay que seguir impulsando las tecnologías, ¿eh? O sea, es decir, yo no soy tecnófobo en absoluto, sino soy tecnófilo, pero lo digo en el libro, pero soy dominófobo. Estoy en contra y radicalmente de las tecnologías de la dominación y estoy a favor y radicalmente a favor de las tecnologías de la emancipación, o de la liberación, que las hay, que las hay. Entonces, ¿cómo por lo tanto enriquecer el tecnomundo? Pues eso, potenciando las tecnologías de la emancipación de las personas, de tal manera, un ejemplo, simplemente uno, de tal manera que una persona sepa los datos que el señor del aire tiene de ella. O sea, es bien fácil, ¿no? O sea, simplemente una transparencia, no predican la transparencia, pues que digan los datos que tienen míos o que tienen de usted, es decir, que expliciten y que el usuario tenga acceso a sus datos y los pueda, si son falsos esos datos, modificar, ¿no? Entonces, esto sería un modo muy claro de enriquecer el tecnomundo en el sentido de que entonces las personas serían más autónomas, y construirían sus propias tecnopersonas en lugar de que hoy en día, como sucede, que nuestras tecnopersonas son construidas por los señores del aire y no tenemos más remedio que aceptar el cómo ellos nos construyen digitalmente a nosotros. Es correcto. Muchas gracias, doctor. Están mandando saludos, están felicitando, están comentando efectivamente, hay que caminar el sendero del uso del software libre. También están preguntando dónde pueden descargar el libro. Vamos a compartir también el link que es de la editorial TREA.
vamos a compartirlo, claro que sí, con mucho gusto, para que puedan acceder a ese libro que está muy interesante, donde el doctor Echeverría nos habla precisamente de las tecnopersonas, tecnolenguaje, este tecnopoder, de los señores del aire, y de lo que comenta el último, cómo no emigrar, no tratar de salir, sino bueno, tener cierto control al fin y al cabo de las actividades que nosotros hacemos en este tercer entorno del Internet, en donde cada día más está presente en nuestra vida cotidiana. Yo en algún momento escribí un artículo mencionando esto, agarrando algunas ideas mencionadas en los libros del doctor Echeverría. Yo mencionaba que éramos más que Homo sapiens, éramos homos hipertecnologizados, dado que se estaba esta expansión de la interacción entre la tecnología, el ser humano en sus diferentes formas, no solamente en el software, en los gadgets, en la manera del trabajo ahora, la telemática, el teletrabajo, sino también en la forma de pensar, en la forma de este lenguaje. Y ahí precisamente quisiera hacer una pregunta que en el libro lo menciona, estos experimentos que hicieron con los tweets y con el Twitter, en donde, bueno, ven ciertas cosas sobre específicamente esa aplicación que nos da este límite de 130 y tantos caracteres y que algunas personas a veces son más afectas a usar, pues por ejemplo, el Twitter, a diferencia del Instagram o el mismo del Facebook, y se centran en contenidos netamente especializados o diferentes, pero que al fin y al cabo sigue siendo pues una caverna digital o un nicho de información. No sé, doctor, si nos podría comentar un poco sobre este experimento, aunque bueno, en el libro lo dice de manera muy puntual, pero ¿qué ha pasado o cómo fue que ustedes llegaron también con la coautora a plantearse esta situación? Sí, todo el libro, su guión, aparte de las propuestas teóricas, que yo creo que ya están expuestas, no voy a insistir en ellas, está basado en experimentos, es decir, en mostrar que podemos hacer cosas en un sentido, como digo, emancipador o liberador, ¿no? Entonces, y esto, es decir, se trata de apropiarse de las tecnologías, ¿eh? O sea, no de rechazarlas, sino de apropiarse y usarlas autónomamente, ¿no? Entonces, sea Twitter o sea Instagram, o cualquier otra tecnología de las que se tratan en el libro como tal, ¿no? Entonces, ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo uno puede, se habla mucho en España hoy en día del transgénero, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es perfectamente factible a través de estas tecnologías el que el propio usuario o la propia usuaria modifique su género, modifique puede aparecer como animal, puede aparecer como planta. Es decir, no estamos obligados a tener una imagen humana en el tercer entorno, ¿no? Entonces, esto tiene unas consecuencias incalculables, ¿eh? O sea, porque entonces aprenderíamos a comportarnos no solo como humanos, sino como seres vivos en general, ¿no? Entonces, esto es un experimento de gran envergadura que se puede hacer efectivamente, no hace falta esto ya no lo hacen los señores del aire, nos ponen un perrito que nos indica, nos mueve la cola en la pantalla y nos dice lo que hay que hacer y hazme preguntas, ¿no? Tenemos asistentes, Siri, etcétera, y toda la cuadrilla, o sea, que son, entonces, bueno, vamos a hacerlo nosotros mismos, vamos a hacerlo nosotros mismos y en software libre, efectivamente, ¿no? Yo estoy esperando que surjan estas aplicaciones en software libre de tal manera que efectivamente podamos tuitear, pero fuera del control del señor del aire correspondiente, ¿no? De la empresa correspondiente. O sea, si no son 134 caracteres, que sean 133. O sea, ¿por qué no tuitear en abierto y en software libre con 133 caracteres? Y esos caracteres, además, que sean no solo occidentales, sino también chinos, por ejemplo. O sea, ¿por qué no tuitear en chino? Y hacer efectivamente una semiosis
Eso es factible tecnológicamente. O sea, en este momento yo puedo con mi propio ordenador, lo que yo digo, ponerlo en chino. Yo no voy a entender nada, pero efectivamente si lanzo un mensaje en chino, aunque sea defectuoso, pues colegas de China me entenderán en parte y tendremos una comunicación. Eso irá mejorando progresivamente, ¿no? Entonces, por ahí va, como digo, el tipo de experimentos, hagamos experimentos, insisto, de liberadores de interconexión libre entre los usuarios, y por ahí es el experimento con Twitter, al cual dedicamos una atención, y otros experimentos, unos 7 u 8 experimentos que se hacen a lo largo del libro, y de los cuales pueden surgir nuevas ideas. Los lectores y lectoras, nosotros incluso cuando escribíamos el libro, queríamos que el libro fuera interactivo, es decir, que queríamos que el lector o la lectora pudiera a su vez, digamos, experimentar con nosotros, ¿no? No ha sido factible tecnológicamente, pues ¿qué? Porque las leyes son las leyes, ¿no? En cualquier caso, volviendo a la cuestión del libro como tal, yo por mi parte, si alguien no quiere acceder a través de la editorial y a mí me escribe o se comunica conmigo por los medios que sea, yo le mando el libro sin problema ninguno, gratuitamente, faltaría más, ¿no? O sea, lo que pasa es que una editorial, y la editorial TREA es una editorial pues muy progresista, que entonces efectivamente, obviamente yo voy a respetar las reglas de juego, ¿no? de mi editor, ¿no? Pero efectivamente compartir contenidos e ideas, que es lo que estamos haciendo libremente usted y yo para el público en abierto, yo siempre estoy dispuesto a ello. Es un experimento también. Ah, claro, excelente. Pues ahí está la respuesta, creo que es muy interesante realmente leer el libro. Es un libro muy, muy, muy grande, 400 y tantas páginas. Los primeros capítulos te da todo el panorama, bueno, del análisis etimológico de qué es la persona, cómo entendemos persona, para por luego hacer este salto a lo que es tecnopersona, que es la propuesta que viene manejando el doctor Javier Echeverría en su libro y obviamente también en otras publicaciones. Es muy interesante. Una pregunta que quisiera hacer y que llama la atención, yo mencioné al principio que estudió filosofía y matemáticas. Estas dos áreas del saber, bueno, por lo menos acá en México, o bueno, hay alguna anécdota también de algún doctor español que vino a darnos una charla, que la gente no se sorprende mucho cuando le dice, bueno, estudié filosofía o estudié cierta carrera humanística, porque parece que está como en segundo plano, a diferencia de estas áreas prácticas que generan cosas en la inmediatez, y los que estudiamos humanidades, bueno, pues no, una vez a mí me dijeron, pues léame la mano, porque tú sabes metafísica, ¿no? Y prejuicios sobre los temas de las humanidades, y también hay poco entendimiento de qué se hace en las humanidades. Aunque si bien tenemos un método, tenemos reglas, las investigaciones que se hacen son rigurosas, hay publicaciones como las que usted tiene y hay centros de investigación, creo que no está peleada la filosofía, las humanidades con las otras áreas del conocimiento. Y bueno, en usted yo veo ahí el ejemplo porque está el área de las matemáticas y el área de la filosofía. ¿Cómo fue, si ya es un tema más personal, cómo fue que usted llegó a esas dos áreas, la filosofía por un lado y luego las matemáticas por el otro lado? Bueno, digamos, biográficamente es fácil de explicar. Yo era estudiante en el bachillerato en España de ciencias, y la ciencia que más me interesaba a los 15, 16 años era la matemática, claramente. Entonces yo había decidido estudiar matemáticas, pero al llegar al último curso del bachillerato, lo que en España se llamaba el preuniversitario, y ustedes tienen algo similar en México, ¿no? La preparatoria, entonces me enseñaron que había habido en matemáticas, en la matemática una crisis de fundamentos, es decir, habían surgido contradicciones, las paradojas de Bertrand Russell, los transfinitos de Cantor, contradicciones dentro del propio del núcleo duro de las matemáticas, ¿no? Entonces, claro, digamos, esto para mí fue un impacto enorme a los 16, 17 años. Y yo dije, vale, estudias matemáticas, pero a la vez estudias filosofía,
para ver esta crisis de los fundamentos de matemáticas, como se decía hace unas décadas, a ver cómo tratarla desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista, en fin, filosófico, ¿no? Y por eso empecé a estudiar filosofía y matemáticas a la vez, ¿eh? Yo iba por las mañanas a la Facultad de Matemáticas y por las tardes a la Facultad de Filosofía, en la Universidad Complutense de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, esto es hace muchos años después, pero voy a ir a las humanidades, ¿eh? O sea, es decir, ¿por qué estas cuestiones son relevantes, muy relevantes para las humanidades hoy en día? Pues porque, vamos a ver, las humanidades digitales son recientes. Humanidades digitales surgen en, no recuerdo exactamente, pero 2008-2009. Es decir, que los humanistas en general, los humanistas me refiero a los historiadores, los geógrafos, los antropólogos, etcétera, y también los filósofos, vieron con mucha distancia todo esto de las tecnologías, ¿no? Incluso con rechazo. O sea, había mucho tecnófobo entre mis colegas, o sea, mucho tecnófobo, ¿no? Decían, bueno, pero es que esto es un horror, es destructivo, destruirá el libro, por ejemplo, destruirá los periódicos, ¿eh? Y es cierto que ha cambiado el libro y ha cambiado la prensa y ha cambiado los medios de comunicación, ¿no? Bien, en cualquier caso, en un momento dado ya los humanistas, algunos de ellos, crearon las humanidades digitales, que es la adaptación de los estudios de humanidades al tercer entorno, al mundo digital, ¿no? Y entonces en este momento las humanidades digitales funcionan perfectamente bien y precisamente las humanidades digitales tienen una función importantísima que es poner otra vez en la palestra los valores humanos. Yo afirmo muy fuertemente con José Antonio Hernández, o sea, esto desde que nos conocimos, José Antonio y yo coincidíamos al 100% en la humanización del tercer entorno. O sea, se trata de humanizar los mundos digitales, impregnarlos de valores humanos, impregnarlos de valores humanos en cada cultura, porque las culturas son diferentes. Entonces, pero digamos, yo vivo en el País Vasco, ¿no? Entonces, vamos, desde en los años 90 estuve y como tenía una cierta influencia, incidí, no solo yo, muchas más personas, en que la lengua vasca fuera digitalizada. Fuera digitalizada, hubiera reconocimiento de voz, hubiera escritura digital de la lengua vasca, que se llama euskera, ¿no? Pues yo en México haría otro tanto. Y en eso estamos, en eso estamos en este momento en el Seminario de la Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, que gestiona la UNAM, y que gestionaba León Olivé, que era matemático como yo y filósofo como yo. Entonces, ese programa de Sociedad del Conocimiento y poner en valor el conocimiento de las culturas indígenas en México en concreto, y exactamente igual en otros países de América Latina, eso es vital, eso es humanizar el tercer entorno, ¿no? Y, es decir, se trata de que la cultura pues, tolteca, vamos a suponer, o sea, o la cultura inca, la cultura maya, etcétera, digamos, hagan suyas estas tecnologías en la medida en que esas culturas todavía permanecen, existen y tienen en concreto, a mí me dicen mis colegas mexicanos que solo en Chiapas pues hay muchas lenguas que se hablan, ¿no? Y en Oaxaca en particular, 20 y pico lenguas, ¿no? Creo que en todo México hay unas 80 y pico lenguas que se hablan en ese momento. Pues humanizar el tercer entorno es promover, tecnologizar esas lenguas, hacerlas tecnológicas, de tal manera que en lugar de tener un complejo de inferioridad por hablar una lengua minorizada o minoritaria, efectivamente, pues a través de Internet puedan hablar y relacionarse en su propia lengua. Es muy importante lo que estamos haciendo usted y yo, de hablar en español, pero exactamente igual hay que intentarlo, que esto suceda, y eso es humanizar el tercer entorno en una de las dimensiones del ser humano, que es ni más ni menos que el habla, la lengua. O sea, la lengua es importantísima para los seres humanos. Entonces, por lo tanto, humanizar la diversidad cultural desarrollada en el tercer entorno frente a lo que sucede hoy en día, que prácticamente pues todo es en inglés o a lo sumo en chino hoy en día, ¿no? Entonces, por lo tanto, afirmar la diversidad cultural en el tercer entorno es una forma de impulsar las humanidades digitales. Sí, la verdad, yo llegué a estos temas, precisamente como usted comenta, por el doctor José Antonio Hernández, por el doctor León Olivé, dos grandes impulsores de estos temas y que están en esta área del conocimiento de la filosofía y de las ciencias y que demuestran efectivamente
que, bueno, hay una concatenación no solamente de saberes, de tópicos, sino hay una concatenación de lo que se puede hacer en estas dos áreas, ¿no? Efectivamente, humanizarlas, como bien comenta. Mandan saludos, el doctor Julio César Amaruri. Nos están viendo docentes de la maestría en tecnologías aplicadas a la educación, Paulo Freire, les mandamos saludos, y del doctorado en cultura digital pedagógica. Y quiero hacer una mención porque ellos aquí, al menos en Veracruz, han sido los pioneros en manejar este tipo de tercer entornos para la impartición de clases, para la interacción de maestros, alumnos a distancias muy largas, siendo el territorio de Veracruz bastante extenso, de un extremo a otro puedes hacer hasta 7 horas, y eso es muy interesante porque todos estos temas estoy seguro que le van a servir y le van a ayudar a los docentes, a los alumnos. El libro que vayamos a compartir, ya puse por ahí la liga. Investiguen también los otros libros del doctor Javier Echeverría Esponda, les va a servir mucho, les va a ampliar el panorama y estoy seguro que podrán hacer algún texto, algún artículo, alguna tesis con sus libros, ¿no? Y si lo gustan contactar, siempre está en la mejor disposición, así que les mandamos un saludo a todos ellos. Pues la verdad, doctor Echeverría, ha quedado bastante claro, bastante extenso este tema de los tercer entornos, de las tecnopersonas, de los tecnopoderes, de las redes sociales y todo este tema que yo sé que usted ha venido trabajando por más de veintitantos años a través de estas publicaciones y que hoy podemos acceder a este libro del 2020 en donde nos explica, bueno, cómo las tecnopersonas están en estos tecnoentornos y generan estos tecnolenguajes y cómo estas tecnologías no transforman. Pero usted ya bien lo comentó, no transforman de una bueno, no está en contra de que las tecnologías sean malas o buenas. Usted ya lo comentó, está en contra pues más de la dominación que puedan ejercer estos señores del aire, porque al fin y al cabo las tecnologías dependen mucho de cómo nosotros la vayamos aplicando en nuestra vida cotidiana, aunque algunos u otros seres la manejen de diferente forma o para fines pues no tan agradables. Pero nosotros queremos darle este enfoque, por ejemplo, en este programa del objeto textual, trato siempre de dar temas culturales de interés o temas como ese tipo que parecieran un poco salidos del contexto canónico, tanto de las universidades, aunque ahorita ya hay más presencia. Yo me acuerdo, hace 10 años, estos temas eran un poco raros y hasta nos decían que eso no tenía importancia o que no había un camino que seguir. Y bueno, sí existe tela de dónde cortar y existen grupos como los que usted acaba de mencionar con el doctor José Antonio Hernández, que se trata en ese tema de el conocimiento, ¿no? En la sociedad del conocimiento, el cual tiene también el doctor Hernández publicaciones en la UB, vayan a checarlo si les interesa, y también los del doctor León Olive. Hay muchos autores que están tratando ahora este tema y que les servirán para la práctica docente que puedan llevar o para los estudios que ustedes tengan. Yo quisiera, por último, ya agradecerle, doctor Echeverría, y si usted gusta cerrar con algo, mandarles un mensaje a los que nos estén viendo en este momento y a los que nos vayan a ver posteriormente en este video que va a quedar grabado aquí en el objeto textual sobre el tema, bueno, que estamos hablando hoy, tecnopersonas y cómo las tecnologías nos transforman. Bueno, dos cosas. He aludido a dos autores, a José Antonio Hernández y a León Olive. Podría haber aludido a otros muchos colegas mexicanos, ¿no? Pero ellos dos fueron pioneros en esos temas, ¿no? Desde hace ya también 20 años, ¿no? Y por eso los cito, ¿no? Como son personajes históricos en estas cuestiones. Bien, pero efectivamente hay muchísima gente y es muy bueno que en este momento haya mucha gente que trabaje en estas direcciones. Termino, por lo tanto, diciendo que la noción de tecnopersona es una hipótesis por nuestra parte. Es decir, que
proponemos tecnopersonas, tecnomundos, en general proponemos tecno X, o sea, incorporar a la lengua que estamos usando y a otras lenguas también el tecno como prefijo, porque eso permite interpretar el mundo contemporáneo mejor. Es decir, para entender el mundo actual de 2020, años que vengan a continuación, distinguir entre lo tecnomundo y mundo, tecnopersona y persona, etcétera, tecnocuerpo y cuerpo, creemos que filosóficamente es una aportación y por eso la hemos hecho, ¿no? Ahora, estamos abiertos a todo tipo de crítica, de comentario, etcétera. Yo por eso, como no hemos podido y no he podido contestar a las múltiples mensajes que le han llegado a usted, le he mandado en mi correo electrónico, porque yo no soy usuario, no soy un bloguero, o sea, no tengo blog, ni pienso tenerlo, o sea, es decir, yo mantengo diálogos con personas, y por lo tanto, y lo hago a través de correo electrónico, ¿no? Entonces, que es una tecnología que hoy por hoy en la Unión Europea está protegida y está bien protegida, ¿no? Entonces, cosa que en cambio, si nos vemos en un blog, en la nube, etcétera, ya no es lo mismo, porque por el mero hecho de subir contenidos, pues ese yo, a Google Drive, por poner un ejemplo, ya lo que uno suba allí ya pasa a ser propiedad de Google automáticamente. Entonces yo a eso me niego, desde hace muchos años, lo puedo hacer excepcionalmente, pero procuro no hacerlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, me relaciono con otras personas encantado, como con usted, a través de estas pantallas y este diálogo, un placer hablar con Gracias. usted. Pero si quieren efectivamente que el diálogo continúe, pues a través del correo electrónico yo estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya queda maravillosamente. Y bueno, le mandan muchos saludos, muchos likes, como mencionan ahí en Facebook. Muchas personas interesadas en acceder al libro. Ya les voy a compartir la liga y también muy agradecidos, especialmente porque nos haya compartido esos conocimientos y este tema de investigación que usted tiene hace muchos años. Es un tema muy interesante y que hoy más que nunca está presente en nuestra vida cotidiana en estos momentos que estamos pasando a nivel mundial. Yo quiero agradecer y quiero cerrar solamente este programa del objeto textual con el doctor Javier Echeverría Esponda, citando la frase que viene, bueno, el párrafo que viene en este libro de Tecnopersonas, cómo las tecnologías no transforman, un libro de Javier Echeverría y Lola Sánchez Almendros. Las tecnologías digitales han transformado el mundo y han generado diversos tecnomundos, también tecnopersonas. El poder tecnocientífico se ejerce desde las nubes digitales y aporta nuevas formas de dominación de las personas, tanto físicas como jurídicas. Dicho tecnopoder tiende a superar el poder de los estados y genera tecnopolíticas y destructivas tecnoguerras. Los usuarios y usuarias de las tecnologías digitales en red, en su gran mayoría, son siervos, siervas de los señores de las nubes. Con eso cierro esta transmisión de Facebook. Les mando saludos y recuerden que todo es objeto textual. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.